tal, amigos del mundo canófilo? Yo soy Raúl Reza. Bienvenidos a Top Show. Top Show. Oigan, hoy les tengo una cápsula súper interesante, de verdad, yo se los digo, no se la pierdan desde principio a fin. Tengo nuevamente un invitadazo de lujo, lo digo porque ya ha estado con nosotros en algunas ocasiones. Yo tuve la gran oportunidad de conocer a nuestro invitado del día de hoy en España, está hace 3 años aproximadamente, y nos regaló una entrevista maravillosa, compartió con nosotros experiencias que a ustedes les han gustado muchísimo. Estas entrevistas ahí están en el canal y ahorita que vean quién es, bueno, pues pueden irlas a buscar para que vean de lo que hemos platicado con este gran invitadazo del día de hoy. Antes de iniciar con esta cápsula, ¿qué les parece que vayamos a ver lo que nos tiene nuestro patrocinador estelar aquí en Top Show? Amigo, si tú eres de los que se preocupan por lo que come tu perro, aliméntalo adecuadamente para que viva más sano por más tiempo. Con ProNatural Barf, él recibirá todos los nutrientes que necesita de forma natural, con proteínas, aminoácidos, vitaminas, minerales y omegas, todo sin conservadores y con ingredientes para humano. ProNatural Barf, el alimento sano para tu perro. Mi estimado Jorge, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, bienvenido a México, bienvenido a Top Show. Hola, ¿cómo estás, Raúl? Yo estoy muy contento, amigo, muy emocionado de estar nuevamente platicando contigo. Quiero hacer público este agradecimiento porque siempre estás dispuesto. Te contacté, Jorge, hay un tema muy interesante que me gustaría que nos explicaras, que nos compartieras esa experiencia que tú tienes, y no dudaste nada, inmediatamente, claro que sí, Raúl, nos ponemos de acuerdo con el día, así fue, y aquí estamos nuevamente. De verdad, muchas gracias, Jorge, por tu disposición, por tu sencillez y por esas ganas de querer compartir todavía con todos los que estamos inmersos en este mundo de la crianza de los perros. Bien, es un tema bastante interesante, que si bien todavía no sabemos realmente para los criadores de perros qué utilidad tiene, sí sabemos que lo tiene para los criadores de caballos. Okay. Entonces, sabemos que esto existe, lo que tenemos que tratar de hacer es tratar de ver quién es el abuelo materno, porque siempre esto que vamos a hablar nosotros se llama el efecto del abuelo materno. El efecto del abuelo materno, ¿ok? La carga genética de los abuelos. Fíjate, Jorge, que te comentaba yo cuando te propuse el tema, que efectivamente había yo ya leído algún artículo que encontré por ahí en internet sobre este tema, que la verdad es que se me hizo muy interesante, y mucha gente que está inmersa en este medio de la crianza lo sabe ya, algunos no quizás, pero sí hemos visto que este ejemplo funcionó mucho con algunos criadores de caballos que hicieron este experimento donde cruzaron este caballo que era un fenómeno en las pistas de carreras, ¿no? Que era un total ganador y muy famoso, y obviamente, como pasa en los perros, ¿no? Todo mundo queremos usar al perro ganador, esto se vuelve una moda y bueno, una bola de nieve. Y así pasó con este caballo, y la sorpresa fue, digo, para entrar un poquito en contexto con la gente que nos está viendo, fue que las hijas y los hijos de este caballo, como tú bien debes de saber esta historia, pues no tuvieron los resultados que esperaban, ¿no? Al ser hijos directos de él, sino que vieron que hasta la siguiente generación con sus hijas fue que ya empezaron a tener esos resultados que ellos esperaban tener con los hijos, y esto fue con los nietos, ¿verdad? Exacto. Entonces tú acabas de decir algo muy interesante, perdóname, Jorge, que te interrumpa. Sí, dime. Dijiste que esto está entonces comprobado únicamente con este tema, con los caballos. ¿Con los perros no está comprobado? No está comprobado. No sabemos si hay genes en el cromosoma X que dan determinadas virtudes, porque todavía no lo sabemos, pero sí tenemos que saber que si con los caballos pasa esto, tenemos que siempre mirar hacia el abuelo materno.
¿Por qué? ¿Por qué hacia el abuelo materno y no al paterno, Jorge? Porque es el mecanismo de herencia, pero eso se los tengo que mostrar con las diapositivas. Top Show. Listo, mi estimado Jorge, pues ya tenemos aquí las ilustraciones que nos hiciste el favor de preparar para entender un poquito mejor este tema. Adelante. Bien, la cosa era así. Más o menos alrededor de 1970 nació un caballo en Estados Unidos que se llamaba Secretariat y fue el ganador de la Triple Corona. De 18 carreras que él corrió, ganó en 15. Lo que se veía era que su galope era similar al de un galgo. ¿Por qué? Porque pegaba enormes saltos. Por supuesto que el mundo, al ver eso, quiso replicar la excelencia de ese caballo, al punto tal que cruzaron con él casi 500 yeguas. ¡Wow! Y ninguno de sus hijos tuvo realmente el atletismo que había tenido este caballo para ganar las carreras. Ninguno de sus hijos. Tampoco de sus hijas. Y realmente ya se estaban desesperando porque el caballo estaba muy grande y decían, no vamos a poder tener la excelencia de este caballo. Hasta que comenzó a aparecer muy buenos caballos, buenos corredores, que eran hijos de sus hijas, nunca de sus hijos. Siempre hijos de sus hijas. Por eso los criadores de caballo de carrera lo llamaron el efecto del abuelo materno, porque solo esto pasaba a través de las hijas de ese gran caballo. ¿Se entiende? Sí. Lo que no se entendía era genéticamente cómo se daba esto, porque en realidad no se cumplía con las leyes de Mendel. Entonces, pásame la primera diapositiva. Bien, en 1986, el doctor Surani concluyó que algunos genes no seguían las leyes de Mendel. Después vamos a ver que sí las sigue este gen. Okay. Sin embargo, están programados para ser activados antes de la fertilización, de manera tal que siempre serán expresados por sus descendientes o desactivados y nunca serán expresados. ¿Qué quiere decir? Ellos decían, los hijos de él tenían el gen desactivado y no lo podían activar, mientras que las hijas de Secretariat tenían el gen desactivado, pero cuando se reproducían lo podían activar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí. La próxima, por favor. Esto implicaba que el patrón de herencia saltaba una generación. Nunca ocurría en la primera, sino que saltaba una generación. Okay. Para ver cómo lo interpretaban ellos, decían lo siguiente: imaginemos un gen humano que da individuos con color cabello azul. Imaginemos que el gran caballo es un hombre que tiene el cabello azul, ¿sí? Cuando este gen no se expresa, el color de sus descendientes es siempre color marrón. Pásame la próxima, por favor. Claro. La próxima. Aquí. Yo tengo el hombre de pelo azul, que es el gran caballo. Cuando él se reproducía, tanto sus hijos como sus hijas no heredaban la característica del color azul, sino que tenían el pelo color marrón. ¿Por qué? Porque tanto hijos como hijas recibían el gen en forma inactiva. Cuando los hijos se reproducían, no podían activar el gen y siempre tenían color marrón, no tenían la característica. Pero cuando las hijas se reproducían, podían activar el gen y aparecía la característica.
¿Se entiende esto? Okay, sí. Esta era una teoría. Ahora vamos a ver lo que sabemos ahora. Okay. La próxima. Bien, lo que sabemos ahora es lo siguiente. Primero, cuando el caballo murió y le hicieron la autopsia, lo que ellos notaron fue el corazón grande que tenía. Su corazón en la autopsia pesaba 10 kilos, mientras que los tamaños normales de corazón en un caballo andan entre 3,604 kilos. Y este tenía un corazón que pesaba 10 kilos. Claro, eso le permitía tener la excelencia que él tenía en su desempeño. Okay. ¿Se entiende? Entonces, ahora lo que se sabe es lo siguiente. Este efecto, este gen que nos pasa esta característica, se encuentra en el par sexual. Nosotros sabemos que el par sexual se representa como X e Y. Y encima, este gen es un gen recesivo. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate a la izquierda, yo tengo el macho que era el caballo secretariat y el gen A es el que llamamos factor X o factor corazón grande. Nosotros lo cruzamos con una hembra que es XA grande, o sea, ella no tiene el gen recesivo, y cuando hacemos el cruzamiento ponemos arriba los genes del macho, XA chica, Y. Y a la izquierda ponemos la hembra, XA grande, XA grande. Y hacemos la unión en el cuadrito. ¿Qué nos va a pasar acá? Yo voy a tener un 50% de probabilidad de tener una hembra portadora del gen A, o sea, factor grande. Pero los machos, ninguno me va a dar ese factor. ¿Por qué? Porque el macho nunca recibe el X del padre, siempre recibe el X de la madre, y para ser macho tiene que tener el Y, o sea, tiene que ser XY. Pero ¿qué pasa? Para tener el Y que recibe del padre, obligadamente tiene que recibir el X de la madre. ¿Se entiende claramente? Sí. Entonces, en este caso, esta es la primera generación donde no vemos el efecto. Okay. Vamos a tomar ahora una de sus hijas, XA grande, XA chica. El próximo cuadro. Fíjate, acá tienes a la derecha a su hija, XA grande, XA chica. La servimos con un macho cualquiera, que no tiene, por supuesto, el gen. Hacemos el cuadrito. El macho XA grande Y, la hembra XA grande XA chica. Fíjate, yo voy a tener acá un 25% de probabilidades la hembra XA grande que no tenga el gen. Un macho con 25% de probabilidades de que tampoco tenga nada. Un 25% de probabilidades de tener una hembra portadora del gen y un macho que sí tiene el gen recesivo. ¿Ves? Uh-huh. Porque tenemos que tener en cuenta que la Y es como una X que le falta una patita. Al faltarle esa patita, nadie me tapa este gen recesivo y se puede dar, en este caso, el factor gen corazón grande. ¿Se entiende? Okay. Porque pasa en la segunda generación solo a través de las hembras. Ahora, vamos a la próxima diapositiva. Fíjate, si yo hubiera servido a secretaria, que él tiene el gen recesivo, con una de sus hijas, que también tiene el gen recesivo, hacemos el cuadrito. Él era XA chica Y, ella era XA grande, XA chica. Fíjate acá lo que me pasa. Tengo un 25% de probabilidades de tener una hembra con la característica y un 25% de tener un macho con esa característica. ¿Ves la importancia que es esto?
Entonces, lógicamente, cuanto ellos más cerraban y acumulaban el gen recesivo A chica en las hembras, más probabilidad tenían de tener machos con esa virtud, incluso hembras también con esa virtud. Claro. ¿Se entiende claramente? Claro, fijaban mayormente, ¿no? Porque claro, antes se pensó, bueno, como esto salta las leyes de la herencia, será un problema de activación y desactivación. Pero ahora se sabe que es un gen que está ligado al par sexual que está en el cromosoma X, y es por eso que los machos nunca lo recibían, porque ellos siempre reciben el X de la madre, no el X del padre. Ah, ok. ¿Se entiende? Claro, ya Entonces, nos queda más claro. la única manera de tener hembras con esa característica es cuando tú cierras en un inbreeding, y entonces ahí tienes la posibilidad de tener hembras X a chica, que serían las dobles recesivas, o un macho X a chica Y que tiene el factor X o factor corazón grande. Ok. Ahora, este factor que sabemos y conocemos en los caballos, no sabemos si hay algún factor que exista en los perros y que por esta vía pueda pasar a su descendencia. Pero ¿qué pasa? Teniendo en cuenta esto, uno siempre cuando encara un programa de cría tiene que ver bien quién es el abuelo materno. Porque si bien hoy no sabemos qué puede pasar, tal vez en un tiempo sepamos que hay algún gen recesivo en el par sexual que pueda traernos algunas ventajas cuando criamos perros. Tendríamos que tener bien, o sea, saber bien qué característica tenía el abuelo que estemos tratando de buscar y hacer este mismo plan para ver si lo rescatamos. A lo mejor, tal vez la gente que tiene galgos de carrera puede llegar a empezar a ver eso. Ok. Porque en realidad este factor X, corazón grande, ellos lo descubrieron porque él tenía esas habilidades tan importantes en las carreras. Claro. Si hay otras cosas, hasta el momento no lo sabemos, pero el consejo que se les da a los criadores de perros es: tengamos siempre en cuenta al abuelo materno, aunque todavía no sepamos si hay algo que nos transmite, pero siempre tener en cuenta quién es el abuelo materno. Exacto, sí, porque no sabemos qué es lo que estamos buscando, ¿no? De esa parte. En este caso no estamos viendo la característica como lo vieron ellos con el caballo, que esperaron a que viviera, hicieron la autopsia y vieron ese corazón grande. Por eso lo llamaron factor X o corazón grande, y era un gen recesivo que estaba en el cromosoma X. Claro, y lo que hacía este factor en el caballo era que al tener el corazón más grande, me imagino que su potencia era mayor, mandaba mayor sangre, oxigenaba mayormente todo su sistema, y eso lograba hacer estas... Exacto, aparte lo que llamaba la atención, que el tipo galopaba como un galgo, con enormes saltos, cosa que los caballos generalmente no lo hacen, dar esos saltos tan grandes como dan los galgos cuando están en carrera. Esa era otra característica que ellos ya tenían bien identificada. Exactamente. Ok, perfecto. Oye, Jorge, pues fue más fácil de lo que pensaba. Nos lo hiciste ver muy fácil. Hay que estudiarlo, hay que volverlo a ver para poderlo entender nuevamente, ¿no? Y nos quede mucho más claro. Exacto. Fíjate que esto es importantísimo lo que nos dijiste, lo de la autopsia, porque ahí fue donde se dieron cuenta de esta característica específica del caballo comparado normalmente con los demás caballos, ¿no? Ese tamaño o ese peso del corazón. Exacto, que no lo tenían los otros, lógicamente. Claro. Excelente, mi estimado Jorge, pues te agradezco nuevamente tu tiempo. Ojalá que a la gente le guste esto. Si tienen dudas, déjenlas ahí en la caja de comentarios. Yo voy a tratar de conectarme nuevamente con Jorge para hacerle saber
las dudas me las que tenga la pasas y gente. yo te las contesto, no hay ningún problema. Excelente, mi estimado Jorge. Pues te agradezco mucho, que no sea la primera, no, ¿cuál primera? Pues si ya no fue la primera, que no sea la última vez, quise decir, perdón. Que Bien, pases bien. unas felices fiestas, saludos, un fuerte abrazo hasta Argentina, mi estimado Jorge. Igualmente para ustedes, y hasta pronto. Muchísimas gracias, el doctor Jorge Santoyani, criador y genetista directamente desde Argentina. Yo soy Raúl Resbel Reza, esto es Top Show y ustedes, amigos, ya lo saben, si tienen perro en casa, pues wow, nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias, Jorge. Hasta pronto, hasta pronto. ProNatural Barf y Amstaff de Resbel presentaron